dentro de ti. Si Dios estuviera ahora mismo y tú lo pudieras ver como vino caminando hace 2015 años aproximadamente en la tierra, tú te darías cuenta y Él se enfrentaría contigo, al igual como lo hizo con aquel personaje. Pasaron ya años que nuestro Señor vino en la tierra, pero esta pregunta está viva todavía, porque esa pregunta fue para aquella persona en aquel entonces, pero fue para aquellas personas que lo rodeaban en aquel entonces, y es para aquellas personas que todavía pueden oír su voz. Yo no sé si usted está en esta noche, yo no sé si usted le dijo a Dios: yo quiero oírte, Señor, en esta noche, yo quiero que tú me hables a mi corazón. Juan capítulo 21, versículo 15, 16 y 17. Todos conocemos estos versículos ya. Dios, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, Jesús. Le dijo: apacienta mis ovejas. Gloria a Dios. Todos conocemos que esta pregunta iba dirigida 3 veces a Pedro, por la simple y sencilla razón que Pedro había negado 3 veces a Cristo. Y como Pedro lo había negado 3 veces, Jesús tenía que asegurarse que Pedro restaurara su vida, que Pedro reconociera su falta, que reconociera su error. Y esa es por eso la pregunta que va directa al corazón de Pedro. Esta pregunta no tenía que ver con la sociedad, no tenía que ver con las demás personas, tenía que ver directamente al corazón de Pedro. Esta pregunta, hermanos, viene directamente de tú a tú, de una persona que conoce a la otra, porque no se podía hacer una pregunta de esta manera a una persona que no se conociera. No sé si está entendiendo lo que le estoy diciendo. Como Jesús era, hermanos, el Señor que había convivido con Pedro, había, hermanos, caminado con él 3 años aproximadamente, 3 años y medio caminando con sus discípulos, había conocido el carácter de Pedro, había conocido la actitud de Pedro, había conocido las decisiones de Pedro, había conocido, escúcheme bien, las debilidades de Pedro. Entonces, por esa razón, hermano, Jesús se encarga de hacerle esta pregunta directamente a su corazón. Hermano, Jesús estaba introduciendo la pregunta en lo más profundo de su ser de Pedro. No iba para la sociedad, aunque estaban los 11 discípulos, hermanos, sentados en aquella mesa junto con Pedro, aunque probablemente aquellos 11 entendían más o menos de qué se trataba la pregunta. A lo mejor los 11 dijeron: Jesús le está preguntando a Pedro porque Pedro lo ha negado, y es por eso que Jesús ya no está seguro. Probablemente en la mente de los demás pudo haber venido esto, pero la verdad no era eso. Aunque a ellos conocían un poco de la pregunta, no lo conocían todo. Hermano, el que conocía realmente la pregunta era Jesús y Pedro, porque eran las 2 personas que habían convivido juntos mucho tiempo. Por eso le decía que la pregunta era de tú a tú. No sé si me doy a entender. En esta noche Dios te va a hacer algunas preguntas hoy en tu corazón, y Dios va a hablarte directamente a tu corazón en esta noche. ¿Alguien me está escuchando? ¿Alguien puede levantar su mano conmigo al cielo y decir: Señor, está dispuesto mi corazón a escucharte? Está dispuesto mi corazón a escucharte. Entonces escuche lo siguiente ahora. Entonces, hermano, había 3 veces, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro: Pedro, ¿en verdad me amas? Lo extraordinario, escúchame bien, es que después de haber comido Pedro, hermano, Jesús con sus discípulos, esto me da a entender, hermano, que sabe una cosa: después de haber alimentado, después que Pedro estuviera contento, después que Pedro estuviera tranquilo de estar otra vez sentado en la mesa con los 12, después que le había fallado a Cristo, después que lo había negado 3 veces, escuche bien, tenía la oportunidad de estar sentado otra vez con Jesús. Yo pienso que Pedro probablemente dijo: ya todo está tranquilo, ya todo está bien. Mas terminando de comer, Jesús se le queda viendo a Pedro directamente a sus ojos. Y viene la pregunta: Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y se pusiera enfrente de mi hermano Elías y le dijera: Elías, ¿me amas? ¿En verdad me amas?
¿Me amas más que estos, Elías? Y yo creo que él se le quedara viendo al Señor Jesús en los ojos y le dijera: escúcheme bien lo que le quiero decir ahora. Jesús conocía el corazón de Pedro. Jesús sabía que Pedro amaba de verdad. Entonces, ¿por qué era la pregunta? Si es que lo amaba. Lo que Jesús quería era que Pedro aprendiera una lección. Lo que Jesús quería era que Pedro entendiera que él solo no iba a lograr las cosas. Escuche bien. Entonces, ¿cómo puedo entender esa pregunta que era dirigida a Pedro en la Biblia? ¿Por qué Jesús le pregunta 3 veces? ¿Porque lo negó 3 veces? Sí, probablemente. Pero ¿qué más me puede enseñar la Sagrada Escritura? Día de la presencia de Dios. Escúcheme bien, y entonces usted va a conocer en la vida de ciertos personajes. En una ocasión le decía a mi esposa cuando preparaba una predicación, yo le decía lo siguiente: tú tienes que meterte a la vida de aquel personaje que estás estudiando para que lo conozcas. Tienes que caminar con Pedro. ¿Y cómo lo voy a hacer, mi hermano? A través de la Biblia. Tienes que leer toda la vida de Pedro. Todo lo que no puedes encontrarlo todo, pero hay mayor parte que Dios no lo dejó para ejemplo. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, diciendo: las cosas que fueron escritas antes para nuestra enseñanza fueron escritas. Las cosas que Dios nos dejó fueron para nuestro ejemplo de una vivencia, de una convivencia con Dios mismo. Y entonces Dios, hermano, al igual como trató con Pedro en aquel tiempo, también quiere tratar con su iglesia todavía. Dios quiere hablarle todavía a la iglesia. Dios quiere hablarle a la iglesia. Dios quiere profundizarse en tu corazón. Dios quiere hablarte y cambiarte como lo hizo con Pedro. Escúcheme bien. ¿Sabe por qué? Porque Jesús conocía la vida de Pedro, porque había convivido con Pedro mucho tiempo. Y entonces Jesús quería que Pedro reconociera, que Pedro entendiera sus faltas, que Pedro entendiera sus fallas, que Pedro reconociera cada vez que le fallara a Dios. Escúcheme lo siguiente, que le voy a mencionar ahora que es Biblia, pero no se lo voy a mencionar así, capítulo y versículo, porque voy a ir rapidito. Escúcheme, porque hay otra actividad que hacer todavía. Mire lo siguiente, usted recuerda que ese mismo Pedro fue aquel que cuando vio que Jesús venía caminando sobre las aguas le dijo: si tú eres en verdad, haz que yo camine también sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Pregunta que Jesús le está haciendo a Pedro: ¿en verdad me amas? Tenía que ver con su carácter y su actitud. ¿Me está escuchando? Tenía que ver con su carácter y su actitud. Pedro tenía un carácter colérico. ¿Sabe qué quiere decir un carácter colérico? Un carácter colérico es una persona que reacciona rápido ante las cosas que se le enfrentan. Una persona colérica es aquella que cuando le dicen hay que hacer esto, lo quiere hacer inmediatamente. Y no sé ni cómo, pero lo quiere hacer y lo quiere terminar. Pedro tenía ese carácter, ese temperamento. Era colérico. Entonces Jesús conocía a ese hombre colérico, a ese hombre de un temperamento, hermanos, un temperamento fuerte. Ese mismo hombre es que cuando Jesús le dice forjen espada porque la hora se allega, y Cristo estaba hablando de su crucifixión en la cruz del Calvario, entonces Pedro saca una espada y dice: aquí tengo una señora. Y cuando nosotros sabemos la historia, que cuando los soldados romanos llegan para prender a Cristo, Pedro saca su espada y le corta una oreja a un soldado romano. ¿Será que era una buena actitud esa? ¿Qué me dice usted? A ver si va conmigo o no va conmigo. ¿Qué me dice usted? Pero Jesús sí sabía del carácter de Pedro. Jesús sí sabía del carácter de Pedro. Pedro, sé que eres uno de mis mejores discípulos, Pedro. Tu problema es que no puedes controlar tu carácter. Una cosa que le estaba diciendo el maestro cuando lo estaba restaurando con aquella pregunta: Pedro, ¿en verdad me amas, Pedro? Y él dijo: sí, Señor, te amo, tú sabes que te amo. Es como si el Señor se paseara en medio de la iglesia en esta noche y le dijera a cada uno por nombre que Él lo
los conoce por nombre. A nadie de los que estamos aquí en esta noche, Dios no nos conoce. Dios te conoce por nombre. Cuando le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? ¿Lo conocía por nombre? Dios lo conocía conoce por nombre a sus hijos. Abraham, le llamó Abraham, así se llamaba, ¿sí o no? Por su nombre. Si Dios viniera a caminar en esta noche en medio de nosotros, Él te hablara por tu nombre y te dijera lo mismo que le dijo a Pedro, y profundizara tu corazón en esta noche diciéndote: si en verdad me amas, ¿por qué no has cambiado lo suficientemente tu carácter? Si me amas, ¿por qué todavía eres colérico? Si me amas, ¿por qué estás tratando mal todavía a tu familia? Si me amas, ¿por qué todavía respondes con palabras agresivas? ¿Dónde está tu amor, Pedro? No has cambiado lo suficiente todavía. ¿Me amas? ¿Me amas en verdad? Si me amas, ¿por qué tienes esa reacción? En la mesa, Pedro aparentaba como los 12. En aquella reunión, Pedro se parecía igual que todos. ¿Me está escuchando lo que le estoy diciendo? Pero Jesús conocía lo más profundo del corazón de Pedro. Por eso Jeremías dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá, oh Dios? Y Dios le responde y le dice: y yo Jehová, que escudriño la mente y lo más profundo del corazón del hombre. Aquí puedes venir a aparentar el ser un buen cristiano, un buen creyente, pero todavía no has cambiado lo suficiente. Todavía tienes un mal carácter en casa. Probablemente como Pedro, que si se trataba de guerra sacaba la espada y lo mataba. Y Jesús le dice: ¿me amas? Parece que todavía no has cambiado mucho, Pedro. Pedro, ¿me amas? ¿Por qué no te esfuerzas en cambiar tu carácter, tu actitud? ¿Por qué no te esfuerzas en cambiar tus palabras? ¿Por qué no te esfuerzas en ser más amable? ¿Por qué? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Por qué respondes así a tu esposo? ¿Por qué respondes así a tu esposa? ¿Por qué tratas así a tus hijos? ¿Me amas en verdad? ¿Vienes a la iglesia? ¿Me amas? Parece que no me estás prestando atención. Gloria a Dios. Parece que no estás prestando atención a esta pregunta. ¿Me amas? Aquí Jesús pudiera venir y le dijera a Rudy: ¿me amas? Rudy, ¿en verdad me amas? Rudy le diría: sí, Señor, te amo. Pero yo te conozco. Que hace una semana fallaste. Yo te conozco que hace unos días te enojaste gravemente. Yo conozco tu carácter. Jesús conoce tu forma de ser. A Él no puedes engañarlo. Aquí podemos aparentar el ser los buenos creyentes y buenos cristianos, pero ante la presencia de Él nadie lo puede engañar. ¿Alguien me está escuchando en esta noche? Yo no vengo, hermano, a regañar a nadie. Yo vengo a decirle una pregunta que profundició el corazón de Pedro. Pedro, ¿te acuerdas cuando le cortaste la oreja a aquel soldado? Pero también tenía cosas buenas. Por eso le dije que Jesús sabía que sí lo amaba. Cuando en un momento, hermano, uno de los discípulos le dijeron: oiga, maestro, la gente dice que tú eres Elías. La gente dice que tú eres un profeta. Y Jesús le dice: ¿y ustedes quién creen que yo soy? Le dice a sus discípulos. Rápidamente responde Pedro y dice: yo creo que tú eres el Mesías, el ungido, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús le dice: Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¡Ay, Samaya, qué razón!